El Centro Universitario Mar de Cortés, el doctorado en Educación basada en competencias en la asignatura Seminario Temático 1, Innovación Docente con TIC, el alumno Ignacio Calderón Ayala expone el tema Objetos de aprendizaje, definición y características, utilizando como herramienta de apoyo un mapa mental. El contenido que se abordará en esta presentación incluye de entrada una introducción, distintas definiciones de objetos de aprendizaje, las características principales de los objetos de aprendizaje y finalmente una conclusión. El Internet y las tecnologías de la información y comunicación ofrecen toda una gama de herramientas digitales que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto se inscriben los objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje son herramientas didácticas que apoyan las actividades de los docentes y que están direccionadas a favorecer los aprendizajes de los alumnos. Cuando se construye un objeto de aprendizaje, siempre atiende un modelo educativo, normalmente es el constructivista. Es por ello que la metodología de enseñanza que ofrece un objeto de aprendizaje trabaja procesos activos, interactivos, reflexivos y colaborativos. El impacto que tienen los objetos de aprendizaje en las actividades de los alumnos es relevante, ya que a estos les incorpora nuevas estrategias de aprendizaje y favorece algunas competencias genéricas como son la búsqueda de la información, la organización, la planeación, la autonomía, el trabajo en equipo y algunas bases informáticas. En el caso del profesor, los objetos de aprendizaje le facilitan su mediación, ya que éste puede diseñar mejores ambientes de aprendizaje que impactan favorablemente en los aprendizajes de los alumnos. Objetos de aprendizaje. Algunas definiciones. Para abordar este tema, trataremos de resaltar lo más importante de las definiciones que se observan en esta sección. Empezaríamos tocando lo referente a Wiley, en donde él habla de que los objetos de aprendizaje son recursos digitales y que sirven de apoyo a los aprendizajes. Sin embargo, Lom incorpora una nueva idea y él dice que no solamente son digitales, sino que también pudieran ser no digitales y que no solamente favorecen los aprendizajes, sino que también pueden ser utilizados en diferentes procesos educativos o formativos. Aquí entra una primera resolución. Nosotros asumiremos que los objetos de aprendizaje son digitales. En el caso de Lemierre, incorpora tres ideas centrales. La parte instruccional, que se refiere que cualquier objeto de aprendizaje asume una teoría educativa y por lo tanto pretende desde esta visión asegurar los aprendizajes de los alumnos. La parte de independencia la refiere a la tecnología y dice que la función educativa de esta unidad digital no depende del lenguaje de programación o tecnología utilizada. También indica que la parte instruccional inicia con la definición de objetivos definidos para después diseñar las actividades de aprendizaje y por último trabajar procesos de evaluación
continuos y formativos. En el caso de Polzani, él incorpora dos términos. El término autonomía, que para él significa que el instrumento o la unidad por sí sola tiene un valor educativo, y también incorpora el término de reusabilidad, el cual le significa el poder utilizar este dispositivo en diferentes contextos educativos. En el caso de McGill, sigue él comentando la importancia de la reusabilidad, pero también habla del tamaño de estos dispositivos digitales, ya que el más sencillo integraría lecciones, los cuales se irían sumando para dar algunos temas, cursos, etc. Finalmente, Churchill retoma la reusabilidad y directamente la relaciona con el contexto educativo en el cual se va a impulsar. Características de los objetos de aprendizaje. La primera característica relevante se refiere a la reusabilidad, término que normalmente se liga a una capacidad de ajuste, de adaptación que tienen los objetos de aprendizaje para ser utilizados en otros contextos. Normalmente la reusabilidad depende del contenido didáctico y del tipo de tecnología bajo la cual fue construido el objeto de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de reusabilidad, pudiéramos pensar que el objeto se toma de un lugar y se ubica o se instala en otro, en donde el área del conocimiento en el cual se está utilizando es muy diferente. También pudiera pensarse que hay objetos de aprendizaje de tamaño grande, el cual pudiera disgregarse en diferentes componentes y poder ser utilizados estos en nuevas condiciones. El futuro de los objetos de aprendizaje se centra en que los usuarios o diseñadores pudieran meterse al interior de este y modificar la parte sustancial que rige el trabajo educativo y tecnológico de este dispositivo. Cuando se habla de la reusabilidad, nosotros normalmente la pudiéramos relacionar con tres factores. El primero se refiere a la localización del objeto de aprendizaje. El segundo se refiere a esa capacidad que se tiene para poder ser instalado en diferentes tipos de plataformas. Y en tercer lugar, se refiere a la capacidad que se tendría para ser utilizado en diferentes contextos didácticos. La segunda característica se denomina metadatos. Con este nombre se entiende a ese proceso de concentración de información que nos permite identificar, localizar y asignar cierto nivel de calidad al objeto de aprendizaje. Normalmente, buenos metadatos facilitan la localización del objeto de aprendizaje en la red o en algún repositorio. Cuando nosotros hablamos de la información que contiene un metadato, pudiera ser información tipo de autoría, información técnica y educativa. Sin embargo, para ello existen diferentes repositorios y estándares que ya tienen especificado el tipo de descriptores que solicitan. Por ejemplo, Dublin Core solicita información de esta manera: una información general de todo el contenido que contiene el objeto de aprendizaje, pero también pide información de autoría, de fecha de elaboración y fecha en el cual se dio de alta en el repositorio. Los metadatos no es otra cosa más que
identificar con una clave este objeto de aprendizaje, lo cual lo podrá y lo liga a otros objetos de aprendizaje. También se solicita información técnica, la cual consiste normalmente en indicar el tipo de lenguaje de programación utilizado en la elaboración de este, así como algunos descriptores de uso para este objeto de aprendizaje. La información educativa que exige está centrada normalmente en el modelo educativo que trabaja, el tipo de introducción, de contenido, de competencia, de evaluación, de metodología que aquí se utiliza. También nosotros pudiéramos ver el derecho de autor. Aquí se puede indicar si es un formato privado o un formato libre. Asimismo, se solicita información de contexto, el cual permitiría y sugiere otro tipo de contextos para poder hacer utilizado este objeto de aprendizaje. Existen algunas anotaciones adicionales relevantes, principalmente desde el punto de vista técnico y educativo, que le servirían al usuario para finalmente dar una forma de clasificar este objeto de aprendizaje. También existe otro repositorio encabezado o liderado por Brocher, en donde concentra la información de los objetos de aprendizaje a partir de un proceso de automatización de equipo informático. Sin embargo, se resalta aquí que la información que se extrae normalmente es la objetiva, es la intrínseca, es la que normalmente está en los metadatos. Sin embargo, toda la información subjetiva, esta no se puede tener y por lo tanto ese metadato estaría incompleto, ya que no toda la información la puede recuperar de esta manera. La tercera propiedad o características de los objetos de aprendizaje es la granularidad. Este término es importante porque marca el nivel de disposición que tiene un objeto de aprendizaje para unirse a otro y de esta manera aumentar el nivel de granularidad y así poder ser utilizada en otros contextos educativos. Normalmente este nivel de disposición, ¿sí?, de sumarse para generar objetos más grandes, según Thompson, depende del contexto. Esto significa que cuando nosotros tenemos un objeto que es utilizado en un contexto general, pudiera ser sumado con otro que también trabaja un contexto muy similar. Sin embargo, Sicilia dice que la granularidad se aumenta en la medida que los objetos de aprendizaje que se vayan a sumar presenten similitud en cuanto a las características de reuso. Finalmente, Wiley dice que cuando dos objetos de aprendizaje se van a unir, es necesario que la estructura interna de estos sea muy parecida. Cuando nosotros vamos a trabajar la clasificación en función del nivel de granularidad, debemos de recurrir a diferentes repositorios o estándares como los que aquí se muestran. Finalmente, quisiera recuperar la idea central de esta característica de granularidad y se refiere a lo siguiente. Entre más sencillo sea un objeto de aprendizaje, su contexto de uso es más general y se dice que su nivel de granularidad es bajo y por lo tanto puede ser
fácilmente reutilizable. Sin embargo, cuando un objeto de aprendizaje contiene un número grande de actividades de aprendizaje y además le adicionamos lo complejo, entonces se dice que el contexto tiende a ser específico y el nivel de granularidad aumenta, lo que impacta de manera negativa en la reusabilidad. En otras palabras, no podría ser reusable en otros contextos. La cuarta propiedad que se atiende en esta exposición se denomina accesibilidad. Normalmente con este término se entiende la facilidad para buscar y encontrar los objetos de aprendizaje en la red o en algunos repositorios. Normalmente el término accesibilidad está ligado a dos factores. El primero es la calidad de la información que está contenida en los metadatos. La otra es el tipo de formato utilizado en la construcción del objeto de aprendizaje. En este caso, se prefiere que sea de acceso libre. Existen algunos repositorios o estándares importantes que ofrecen de manera gratuita los objetos de aprendizaje. Estos son de gran variedad, especifican cierto nivel de calidad y ante todo atienden diferentes áreas del conocimiento, como es el caso del mito OCW, el Creative Commons, Connexion, etc. Asimismo, Wiley orienta a cómo utilizar los objetos de aprendizaje sin que haya problemas en el manejo de los contenidos. Otra de las características o otras características importantes de los objetos de aprendizaje y que se refieren a aspectos tecnológicos serían, por ejemplo, la interoperatividad, la cual se refiere a la facilidad para instalar o desinstalar objetos de aprendizaje de algunas plataformas. Por otro lado, la durabilidad se refiere a la tecnología utilizada para construir el objeto de aprendizaje. A pesar de que aparecen nuevas tecnologías, el uso de este objeto sigue siendo vigente. Por último, la característica de escalabilidad se refiere a una opción que ofrecen algunos objetos de aprendizaje para que internamente se modifique y de esta manera una actividad de aprendizaje pueda ser simultáneamente desarrollada por un número elevado de usuarios. Ya vimos y analizamos diferentes definiciones y características de los objetos de aprendizaje. Ahora nos ocupará ver cómo evaluamos la calidad de estos objetos de aprendizaje. Para ello, los repositorios atentos a esto han implementado una serie de medidas que permiten determinar la calidad de los objetos de aprendizaje. Esto significa que en los metadatos se incorporó un área de evaluación, el cual contiene un conjunto de preguntas en donde cualquier usuario, al revisar y utilizar el objeto de aprendizaje, le permitirá contestar cada una de estas preguntas. Y así sucesivamente, cualquier usuario haría la misma acción. De esta manera, el objeto de aprendizaje logra estructurar un perfil de metadatos evaluativos. Nosotros tenemos diferentes tipos de repositorios que ofertan objetos de aprendizaje publicitando la calidad de estos, como por ejemplo el repositorio ERA, el Connexion y el Merlot.
Todos estos determinan la calidad de una manera muy parecida. Publican los objetos de aprendizaje, los usuarios los revisan, detectan fortalezas, debilidades y asignan una calificación numérica o literal en torno a la calidad del objeto. Inclusive algunos llegan a recomendarlos como objetos de aprendizaje de calidad educativa. Finalmente, destacaremos algunas ideas relevantes de objetos de aprendizaje como conclusión. Pudiéramos decir que los objetos de aprendizaje son recursos o unidades digitales que son independientes tecnológicamente y que son autónomas desde una visión educativa. Los objetos de aprendizaje son herramientas didácticas de apoyo a las actividades del profesor y que están orientados a facilitar los aprendizajes de los alumnos. Los objetos de aprendizaje en su diseño educativo normalmente contemplan y utilizan el modelo educativo constructivista, lo que también les permite utilizar una evaluación continua y formativa. Los objetos de aprendizaje están contenidos y organizados en espacios digitales denominados o llamados repositorios. Nosotros sabemos que la característica más importante de los objetos de aprendizaje es su reusabilidad en diferentes contextos de aprendizaje. Sabemos que esta propiedad está directamente ligada a la granularidad, a los metadatos y a la accesibilidad. Y finalmente podemos decir que existen algunos repositorios importantes que ofertan objetos de aprendizaje de calidad, como son el repositorio Elero, el Connection y el Merlot. Que la información que se presenta en esta exposición les sea útil, pertinente y pueda ser utilizada en las ideas centrales del ensayo final de esta materia, Seminario Temático 1, Innovación Docente con TIC. De mi parte, gracias y hasta pronto.